Bueno, buenas tardes a todo el mundo, si se pueden decir buenas tardes. Ha sido un día asiago, no solamente para nosotros, para nuestro invitado también, que como peruano se quedó afuera. En nuestro caso no todo está perdido, falta perder con Nigeria. Pero bueno, dejando de lado estas pequeñeces y ese certamen, estamos en el Club de Traductores Literarios y como todos los meses nos encontramos acá en la biblioteca del Instituto Goethe y lo que hacemos es discutir sobre temas que tengan que ver con traducción, temas que tengan que ver con el estado de la lengua y temas que tengan que ver con el mundo editorial. Todo esto que, como ustedes ven, está siendo filmado y que se va a poder ver tanto en el sitio del Instituto Goethe como en el blog del Club de Traductores, al que acceden poniendo en Google Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Normalmente queda en la web y en el caso de que quieran verlo o aconsejarle a alguien que lo vea, pueden hacerlo. En el blog nosotros subimos todos los días informaciones que están vinculadas al oficio de traductor, y también a cosas que tengan que ver con el estado de la lengua y las discusiones que se suscitan alrededor de ello, y también cuestiones que están vinculadas al mundo editorial, fundamentalmente por las consecuencias que suele tener sobre el mundo de la traducción. Nuestras reuniones son mensuales, generalmente suelen ser un día martes, en teoría el tercer martes de cada mes. Les puedo ir avisando ya que nuestro próximo invitado va a ser, no es una persona, sino una editorial, va a ser la editorial Ampersand, que va a venir su editor general y probablemente la dueña de la editorial van a venir a contarnos un poco lo que hacen ellos. Trabajan básicamente sobre historia del libro, historia de la lectura, y tienen diversas colecciones en donde todo eso va a parar. Probablemente en el mes de agosto, todavía no está totalmente asegurado por una cuestión de fechas, pero va a haber un diálogo entre los últimos dos premios nacionales de poesía en relación con la traducción. Uno es Jorge Aulicino por Argentina y el otro es Darío Jaramillo por Colombia, dos viejos conocidos del club. En el mes de septiembre vamos a tener la visita de Pedro Vicuña. Pedro Vicuña es un dramaturgo, poeta y traductor chileno que se ocupa de traducir fundamentalmente literatura griega contemporánea, entonces va a venir a contarnos un poco todo eso. En el mes de octubre todavía no tenemos definida la actividad, y en el mes de noviembre, que es el último mes en que nos reunimos, vamos a hacer un gran homenaje a José Luis Mangieri, el editor argentino, a 10 años de su fallecimiento. Probablemente vamos a proyectar una pequeña película sobre él y va a haber una cantidad de invitados que den testimonio sobre la actividad de Mangieri a lo largo de su dilatada trayectoria como traductor. Hoy tenemos el lujo de tener como invitado a Mario Montalbetti. Mario es poeta y también es lingüista, y él elige un tema que tiene que ver justamente con la preocupación de muchas de las personas aquí presentes, que es el tema de la factibilidad de la traducción de poesía. Entonces, Mario va a empezar contándonos un poco su charla, de qué va a tratar su charla. Luego yo le voy a hacer alguna pregunta y voy a abrir el juego para que todos, en todo caso, si quieren participar, puedan hacerlo con comentarios, preguntas, o llegado el caso, insultándolo si es necesario. La asistente de Mario va a repartir también importada de Perú, es la poeta Micaela Chirif. Va a repartir también unos papeles que tienen que ver con algo de lo que Mario va a decirle. Cuando llegue el momento de hablar, les pido que por favor lo hagan utilizando el micrófono, porque si no hay una parte que no se graba, y la idea es que quienes vayan a verlo después tengan las dos partes. Mario. Gracias, buenas noches. Es una sola hoja. Antes de comenzar, quisiera hacer algunos descargos
El primero y el más importante es que no soy traductor. He traducido, y sobre todo he traducido poemas, pero no es mi oficio la traducción. Empleo la traducción como un arma de investigación para mis propios escritos poéticos. Pero mi formación, como ha dicho Jorge, es de lingüista, y peor aún como lingüista teórico. Por lo tanto, me gusta mucho la teoría y trataré de aterrizar un poquito a tierra el día de hoy. Yo había titulado esta conversación, o esta charla, Introducción al poema. Quiero decir que el neologismo no es mío, es de un psicoanalista argentino que se llama Roberto Harari, que tiene un libro que se llama Introducción al psicoanálisis. Pero la forma esta me permite no traducir, sino introducir y introducir al mismo tiempo, y que se peleen los dos términos para hacer algo. Jorge me ha pedido que sea breve, que no lea y que hable algo que tenga que ver con la traducción. Perdón, el zapateo americano No, tampoco. Y entonces lo que quiero hacer es una especie de divertimento, en realidad, esta noche, que a todos nos caería bien, ¿no? Y quiero hacer dos cosas. Uno, presentar una idea del filósofo francés Alain Badiou sobre la traducción, muy sencillamente y muy brevemente. Y luego quisiera conectar esa idea de Badiou con un fragmento de Jorge Luis Borges. La idea de Badiou es sumamente sencilla. Él dice, es excepcionalmente banal, dice él. Está en un texto suyo que se llama ¿Qué piensa el poema?, que creo que no ha sido traducido al castellano. Y la idea de Badiou es la siguiente, es que los poemas, o como dicen, los grandes poemas, se dejan traducir. Y él dice, admitamos ciertamente que se pierden muchas cosas en la traducción, sobre todo en la traducción poética. Se pierde cadencia, se pierde ritmo, se pierde sonido, se pierde prosodia, etc. Y todos lo sabemos y no voy a incidir en el tema. Pero se dejan traducir. ¿Y esto por qué? Porque la idea de Badiou, que es una idea en el fondo lacaniana, es que los poemas son construcciones de palabras que rodean un silencio, que rodean un vacío, y que en ese vacío o en ese silencio que aparece en cualquier poema moderno, dice Badiou, en ese vacío se encuentra lo que él llama el pensamiento del poema. Y por lo tanto, cuando traducimos un poema, no estamos traduciendo realmente la construcción verbal que encierra el vacío, sino el vacío mismo. De esta manera, el poeta sería como un alfarero. Si construimos una taza con material arcilloso, que en realidad este material arcilloso lo que sirve es construir un vacío donde se pueda poner algo. Lo cual, en un caso extremo, en la teoría de Badiou, las tazas se podrían traducir, porque si es que lo que se traduce es realmente el vacío, cualquier objeto que construya un vacío debería poder ser traducible por otro. Pero dejo eso de lado. Y esa es la idea de Badiou. La idea de Badiou es simplemente, y él da ejemplos como, no sé si todos estamos de acuerdo, pero la tragedia griega, aún mal traducida, eso tiene sus límites, pero aún mal traducida, uno puede encontrar ese hueco o ese vacío o ese silencio que hay en el fondo. O sea, ideas como la idea de la noción de verdad para los griegos o la noción de destino para los griegos sale incluso de una manera muy seria y muy robusta, aún con unas traducciones que no son tan no mediocres como deberían ser.
Y esa es la idea del libro. ¿Okay? El texto de Borges, al que quisiera aplicar esta idea, es un fragmento, es el fragmento número 1 que está en la hojita que les he pasado. Y ese fragmento número 1 aparece, es uno de los textos cautivos de Borges. Este es una reseña, el texto se llama Una versión inglesa de los cantares más antiguos del mundo. Está, yo lo he sacado en la edición de textos cautivos que apareció en Tusquets, en Barcelona, en 1990. Está en la página 279. Es el texto cautivo número 167, por si quieren revisarlo. Y este fragmento es se ha convertido en una especie de locus amoenus para todos los comentaristas de la traducción. Y lo leemos juntos. Dice Borges: hacia 1916 resolví entregarme al estudio de las literaturas orientales. El texto es del 38, por si acaso. Al reconocer con entusiasmo y credulidad la versión inglesa de cierto filósofo chino, di con este memorable pasaje: a un condenado a muerte no le importa bordear el precipicio, porque ha renunciado a la vida. En ese punto, el traductor colocó un asterisco y me advirtió que su interpretación era preferible a la de otro sinólogo rival que traducía de esta manera: los sirvientes destruyen las obras de arte para no tener que juzgar sus bellezas y sus defectos. Entonces, como Paolo y Francesca, dejé de leer. Un misterioso escepticismo se había deslizado en mi alma. Es claro, lo primero y más sorprendente es cómo es posible que un sinólogo traduzca lo que sea que haya sido el original como lo que aparece en 2 en la hoja: a un condenado a muerte no le importa bordear el precipicio porque ha renunciado a la vida, mientras que otro traduce como 4: los sirvientes destruyen las obras de arte para no tener que juzgar sus bellezas y sus defectos. En realidad, lo que ve Borges, y eso es importante, es 3, porque es la versión al inglés. Lo que aparece como 2 es la traducción de Borges al castellano del original en inglés que leyó. ¿Ok? De la misma manera, 4 es la traducción de Borges de 5. Las traducciones de Borges no las voy a comentar por ahora, ¿ok? Pero desempaquemos un poco este extraño caso de los sinólogos rivales. El primer sinólogo que menciona Borges es Herbert Giles, famoso porque es un famoso sinólogo y tiene una traducción de este cierto filósofo chino que es Chuang Tzu. ¿Okay? Chuang Tzu escribe en el siglo IV a.C., 4 o 3 a.C., un gran comentario a las enseñanzas de la doctrina taoísta. Y el libro que escribió es epónimo, tiene el mismo nombre que él, y se le denomina el Chuang Tzu. Entonces, el primer sinólogo es Giles traduciendo el Chuang Tzu. El segundo sinólogo es Frederick Henry Balfour, el sinólogo del cual se burla el primer sinólogo, Giles. Y él había hecho una versión de Chuang Tzu en 1881, 8 años antes que la de Giles. Borges dice, luego de citar: a un condenado a muerte no le importa bordear el precipicio porque ha renunciado a la vida, Borges continúa: en ese punto el traductor colocó un asterisco y me advirtió que su interpretación era preferible a, etc. Eso no es verdad. El asterisco no está ahí. El asterisco es una nota a pie de página en la introducción de Giles, la nota a pie de página número 20. Y la nota a pie de página número 20, que está en la introducción, en efecto, Giles dice: el pobre Balfour lo que pasa es que no sabe chino, o su conocimiento del chino es muy elemental.
fundamental. Fíjense lo que hace. Y entonces los servientes destruyen las obras de arte para no tener que juzgar sus bellezas y sus defectos, pero no como una versión de a un condenado a muerte, sino como una versión de la frase anterior a un condenado a muerte. Y esa frase anterior es la que en español de España Carmelo Elorduy traduce en 7. Los cojos han prescindido de las elegancias y así están fuera lo mismo de la maledicencia que del elogio. Horrible traducción, pero en fin, sabemos de dónde viene. Cuyo original en inglés de Balfour es 6. A one-legged man discards ornament, etc. Entonces, la situación es la siguiente. Giles se burla de Balfour por haber traducido 4, los sirvientes destruyen las obras de arte, cuando él ha traducido 7, los cojos han prescindido de las elegancias. Borges dice, soy escéptico de la traducción. ¿Por qué? Porque uno traduce los sirvientes destruyen las obras de arte y otro, a un condenado a muerte no le importa bordear el edificio, el precipicio. ¿Okay? Borges confunde, probablemente, viste mi teoría adrede, cuál es el original y cuáles son las versiones. En cualquier caso, el escepticismo está justificado, porque la distancia entre, como se burla Giles del texto de Balfour, o como se burla Borges de la distancia entre los textos 2 y 4, es lo suficientemente grande como para asumir, o preguntarse al menos, cómo es posible que estas dos sean traducciones de lo que supuestamente es un mismo texto. A mis alumnos a veces les presento esto y les doy como tarea cuál puede ser el original. Bueno, Borges es interesante porque Borges, el resultado de haber visto esto, para Borges es escepticismo. Pudo haber hecho otra cosa, pudo haber dicho con Giles, Balfour lo sabe chino, la traducción correcta es la de Giles. Prefiere Borges hacer otra cosa, no creo en la traducción. Y las dos como que las anulan. ¿Okay? Veremos qué pasa con eso. ¿Está clara esta confusión? Más o menos. ¿Okay? Entonces la pregunta que podríamos hacernos es, en efecto, ¿cómo es que estos dos textos, y voy a trabajar ahora simplemente con las dos versiones de Borges, ¿okay? Con 2 y con 4, ¿cómo es que Giles menciona 2 y dice que 2 es mejor que la versión 4? A un condenado a muerte no le importa bordear el precipicio porque ha renunciado a la vida. Mientras que la del otro traductor es los sirvientes destruyen las obras de arte para no tener que jugar sus bellezas y sus defectos. Y la idea es que estos dos textos, 2 y 4, son traducciones de un mismo texto original chino, de Chuang Tzu. Okay. Primera conclusión de Borges, escepticismo de la traducción. Pablo Oyarzún es un filósofo chileno que también es traductor, traducido a Paul Celan, traducido a Heidegger. Tiene un comentario sobre este fragmento de Borges. En efecto, dice, sí, pues es muy raro todo esto, pero Oyarzún dice, sin embargo, no es que están del todo no relacionados 2 y 4, porque la idea de precipicio y la idea de destrucción pueden asemejarse. Y no dicen mucho más, lo cual no es suficiente, creo yo. Decir que, en efecto, la idea de precipicio es cercana a la idea de destrucción, probablemente se te cae de él, pero, en fin, no podría, pero no dice mucho más. Y yo cuando leí el texto dije, qué extraño. Y comencé a notar de que aquí podía haber una especie de juego raro, por un dato totalmente circunstancial, pero que no hay nada circunstancial en el caso de Borges. Y es que las dos versiones que da Borges, la versión 2 y la versión 4, la versión 2 siendo la versión de Borges de 3 y la versión 4 siendo la versión de Borges de 5, las dos versiones tienen exactamente 17 palabras y una coma. Y esas son las versiones de Borges. Las dos versiones, si ustedes cuentan 2 y 4,
Cada uno tiene exactamente 17 palabras y tiene una coma. Ese es el tipo de dato, de paso, que a los lingüistas a veces les llamó la atención. Y a mí me llamó la atención. ¿Eso es una coincidencia? O sea, ¿Borges estaba tratando de hacer algo o no? Entonces dije, investiguemos un poquito más el problema. Muy bien. Veamos, comparemos entonces 2 y 4. 2, a un condenado a muerte no le importa volver al precipicio, y 4, los siguientes destruyen las obras de arte. ¿Qué pueden tener en común? Bueno, tienen varias cosas en común. La primera cosa en común es, consideremos el sujeto de 2, un condenado a muerte. ¿Qué es un condenado a muerte? Un condenado a muerte es una persona sobre la cual pesa una sentencia, es decir, un juicio. Es una persona al que le han dicho, estás condenado a muerte. En otras palabras, un condenado a muerte está en relación de dominación, de sujeción, en relación a un juez. Porque el juez ha dictaminado que el condenado a muerte es culpable o lo que fuera, y que su pena es la pena de muerte. Entonces, hay una relación juez condenado a muerte que es más o menos sólida en el primer caso. Y en el caso 4, los sirvientes destruyen las obras de arte, hay una relación semejante con el sujeto, porque el sujeto, los sirvientes, presuponen la existencia de un amo. Por lo tanto, también los sirvientes, como el condenado a muerte, están en una situación de dominación en base a una figura dominante. En el primer caso, un juez; en el segundo caso, un amo. Sigamos. Tanto el condenado a muerte como los sirvientes están en una cierta relación con un objeto. En el primer caso, el condenado a muerte está en una cierta relación con un precipicio. ¿Y cuál es esa cierta relación? Es el predicado, no le importa bordearlo. Entonces, la primera frase, a un condenado a muerte no le importa bordear el precipicio, se puede, no voy a hacer el formalismo, pero se puede formalizar como hay un sujeto, hay un objeto y hay una relación de predicado entre ellos dos. El sujeto es un condenado a muerte, el objeto es un precipicio, y la relación entre ambos es, no le importa bordearlo. Lo mismo ocurre con la versión 4, la de Balfour, traducida por Borges. Los sirvientes destruyen las obras de arte. El sujeto está en relación con un objeto, obras de arte. Y la relación entre el sujeto y las obras de arte es el verbo o predicado destrucción. Entonces, la estructura de 2 y 4 es simétrica. Y no solamente es simétrica en estos respectos, sino que además hay una razón que explica por qué condenado a muerte no le importa volver al precipicio, o por qué los sirvientes destruyen las obras de arte. En el primer caso, la razón es porque ha renunciado a la vida. En el segundo caso, la razón es para no tener que juzgar sus bellezas y sus defectos. Entonces, la estructura lógico-gramatical de 2 y de 4 es muy parecida. Pero sigamos con esto. Hemos dicho que los sujetos tienen una relación de dominación con una figura. En el caso del condenado a muerte, con un juez que lo ha condenado. En el caso de los sirvientes, con un amo. Pero la relación de dominación es verbal. El juez dice pena de muerte. Y con eso juzga al condenado a muerte. El amo, la relación de un amo con el sirviente siempre es verbal. Lo obliga a hacer ciertas cosas, verbalmente. Pero la solución de estas figuras dominadas, el condenado a muerte o la del sirviente, es no verbal. En el caso del condenado a muerte, es bordear un precipicio, es una acción. En el caso de los sirvientes, es otra acción, destruir una obra de arte. Entonces, la sujeción en la que están los sujetos es verbal, pero la solución de los sujetos para liberarse de esto es no verbal, es una acción. En un caso, bordear el precipicio; en otro caso, destruir las obras de arte. Bien. Noten que la, entre comillas, enseñanza que sale de estas dos versiones, 2 y 4, a un condenado a muerte no le importa bordear el precipicio, y 4, los siguientes destruyen las obras de arte. La enseñanza o moraleja es que en el primer caso
¿Por qué no le importa bordear el precipicio? Porque ha perdido ya la vida. Ha sido condenado a muerte, la vida ya no es suya. Por lo tanto, puede tomar cualquier riesgo que quiera. Cualquier riesgo que quiera, como cuál, como bordear el precipicio. ¿Para qué bordea alguien el precipicio? Bueno, puede ser para admirar una cierta belleza natural, puede ser para coger un atajo y llegar más cerca a un lugar, puede ser para advertir a alguien de los peligros del precipicio. En todo caso, lo que hace el condenado a muerte, si se arriesga porque ha perdido la vida ya, a bordear el precipicio, es juzgar las bellezas y los defectos del precipicio. Y eso nos conecta exactamente con el texto 4, porque lo que hacen los sirvientes es destruir las obras de arte para no tener que juzgar sus bellezas y sus defectos. ¿Por qué para no tener que juzgar bellezas y defectos? Porque si juzga bellezas y defectos de una obra de arte, o de un portrait, como decía originalmente Alfurte, dejemos eso de lado, si es que juzga las bellezas, ese juicio del sirviente va a estar a su vez juzgado por el amo. El amo va a decir mal ese juicio, o bien ese juicio. Y por lo tanto, el juicio del sirviente va a estar siempre supeditado a tratar de adivinar cuál es el juicio del amo, para poder decirlo, es muy bonito, por creyendo que en efecto eso es lo que va a hacer el amo. Por lo tanto, la única forma que tiene el amo de liberarse no es justamente no juzgando, sino destruyendo la obra de arte. Pregunta: ¿no sabe el sirviente que si destruye una obra de arte, presumiblemente del amo, lo van a castigar? Y la respuesta es, por supuesto, el sirviente no es tan tonto, pero el sirviente prefiere ser castigado físicamente por la destrucción de una obra de arte que mantener el dominio del amo en términos de un juicio que no es libre de su parte. Si no tienen nada que hacer a la noche, pueden seguir encontrando simetrías entre 2 y 4, pero para no alargarlo demasiado, lo que quiero decir es, muy bien, entonces, ¿qué está pasando entre 2 y 4? Bueno, retomemos lo que dice Badiou. Ambos textos, 2 y 4, están tratando de traducir el mismo vacío, el mismo silencio. Es decir, no es la estructura verbal del original de Chuang Tzu lo que está tratando de ser traducido, sino aquello que es rodeado por esa estructura verbal. Pero esa estructura verbal no es el original de Chuang Tzu, no es el texto original en chino, porque el texto original en chino también es una construcción verbal alrededor de un vacío. Tal vez Borges intuyó esto, tal vez Borges se fijó e hizo estas dos traducciones con exactamente 17 palabras cada una, y exactamente una coma, y exactamente con la misma estructura lógico-gramatical. Que su escepticismo no era un escepticismo sobre la traducción propiamente, porque, o sí, en el caso de que es muy difícil traducir palabras por palabras, y que su escepticismo más bien puede ser un escepticismo relacionado con si es que es posible traducir un vacío, adelantándose a lo que decía Badiou por lo menos 50 años. Si es que es posible, en el caso del poema, traducir el vacío interior. Alguien podría, y termino con esto, sospechar que en realidad eso no sería una traducción, sino una paráfrasis. Y entre traducción y paráfrasis hay muchas cosas que decir que no diremos ahora. Pero es muy difícil pensar en cuál es la paráfrasis del silencio del vacío, que no sea más silencio o más vacío. Por lo tanto, la vida de la paráfrasis tampoco parece estar abierta a nosotros. En todo caso, el escepticismo es muy genérico y muy generalizado. No es una sanción a la traducción en el caso de Borges. Es tal vez un llamado a la reflexión sobre qué es lo que estamos traduciendo cuando traducimos un poema. Lo voy a dejar acá. Bueno, muchas gracias. Realmente
mí se me ocurren ya varias cosas. La primera y la más banal es qué tomaste para que se te ocurran todas estas cuestiones, pero no la tenés que contestar. Hay un texto de Borges justamente sobre Ezra Pound, uno de los traductores, de los poetas traductores más cuestionados justamente por el tipo de traducción que hacía. Él tradujo poesía china, poesía provenzal, poesía anglosajona, poesía alemana, etcétera, etcétera. Y no sabía todos los idiomas de los cuales tradujo, pero Borges dijo que sus traducciones eran mejor que las de los especialistas, justamente porque Pound traducía lo que hay que traducir, para decir las esencialidades de los poemas. Y de alguna manera, a través de la traducción de esas esencialidades, Borges comentaba también que le dio la poesía china al mundo anglosajón, sin saber chino, por ejemplo. Comparando esas versiones con las de, por ejemplo, Arthur Weatherly o otros sinólogos muy reputados de la misma época. Por lo que vimos en el texto, hay una cantidad de simetrías que no parecen azarosas. Para, de alguna manera, sumar algún otro tipo de evidencia, hay un texto que Steiner analiza en Después de Babel, que es justamente todo el catálogo de citas que hace el autor de Pierre Menard, autor del Quijote, donde se cuenta cuáles son todas las obras que Menard había traducido. Y son todas obras que tienen que ver, directa o indirectamente, y no se dice en el texto, con la idea de traducción y con la idea de laberinto. Eso permite pensar en todo caso que, bueno, hay una metáfora escondida detrás de todo esto. ¿Cómo se te ocurrió entonces, hablando seriamente, la posibilidad de esa metáfora? No sé qué tomé, pero es algo que hago con mucha frecuencia porque soy así, mi mujer está acá y porque a veces se me ocurren conexiones extrañas y a veces no tienen ningún sentido, tal vez esto no tenga ningún sentido, lo que acabo de hacer acá. Pero sí puedo decir lo siguiente, que la lectura de Levinas para mí ha sido fundamental en todo este experimento. Quiero decir, Levinas cuando comienza a interpretar textos bíblicos, además de excusarse diciendo no tengo la menor idea de textos bíblicos, comienza a decir, ok, aquí hay una coma, ¿por qué no hay punto? ¿O por qué no hay punto y coma? Y comienza a fijarse en estos detalles muy, muy nimios, y comienza a jalar de ellos, y a veces encuentra un tigre al final de esta sobilla o lo que fuera. Y ese es un poco lo que hago. Muchas veces no quiere decir nada, muchas veces sí, o en todo caso, por eso lo presenté como un divertimento. Los aportes el comentario de Borges a Pound me parece perfectamente relevante, porque es exactamente lo que Borges está preguntando es ¿qué es lo que tenemos que traducir cuando traducimos un poema? No necesariamente las palabras, o especialmente no las palabras, sino alguna otra cosa. Es difícil poner el dedo en la otra cosa. Badiou inclusive tiene la salida lacaniana de decir el vacío, el silencio, lo que no se puede decir, etc. Pero creo que hay material más concreto que se puede. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, creo que hay algún tipo de enseñanza que Chuang Tzu trata de transmitir, pero que no la menciona, que simplemente la rodea con todas estas frases. Y por ello, cuando Borges dice que la traducción equivocada es de una frase cuando en realidad es de otra, lo que está transmitiendo Borges, creo, es que en realidad cualquiera de las frases de ese fragmento de Chuang Tzu apuntan a lo mismo. Es el capítulo 23, si usted quiere considerarlo. Y en efecto, todas esas frases, la del cojo, la de los sirvientes, la del condenado a muerte, apuntan a una relación con alguien de superioridad, apuntan a la liberación o a la emancipación de esa situación y apuntan también a que esa situación de dominación es verbal y que la emancipación es una acción no verbal. Creo que hay algo que sí, que todas estas frases de ese fragmento, a las que apuntan todas estas frases de este fragmento.
Empezaste diciendo que no eras traductor, pero que te había tocado en alguna oportunidad traducir poesía. ¿Qué tradujiste y por qué, teniendo en cuenta que no sos traductor? Sí, lo primero que traduje fue E. Cummings, como un idiota. Y entonces me parecía fascinante porque el poco inglés que sabía en ese momento, sabemos que el inglés al final deja preposiciones colgando, ¿no es cierto? What is this a version of? ¿No es cierto? Me pareció una gran idea hacerlo en castellano. Entonces, y esto es una versión de... y hacía mis versiones feliz, creyendo que el gran descubrimiento de Cummings era dejar la preposición colgando al final, cuando es algo que en inglés lo hacen constantemente. Esos fueron los primeros intentos. Luego, Cummings es especialmente difícil de traducir. Pero luego he traducido, cuando me interesa mucho un poeta de otra lengua, la única lengua que manejo más o menos bien es el inglés, fuera de mejor que el castellano, pero lo que hago es tratar de traducirlo. Y lo hago para tratar de averiguar cómo es que se hizo ese poema. Y cómo se hace ese poema en otra lengua, teniendo en consideración las dificultades de ese mismo poema en la mía, en el castellano. En ese sentido me ha sido muy, muy útil traducir. ¿Qué más he traducido? Casi cualquier cosa. Lowell he traducido, mucho del beat americano, Snyder he traducido, pero no para publicar, sino realmente para, como indagación personal. ¿Sí? Voy ahora ya directamente a toda la parte que tiene que ver con vos como poeta. Me imagino que habrás leído muchas traducciones de poesía también, antes de poder leer textos originales, o directamente en otras lenguas a las cuales no tuviste acceso y demás, etcétera, etcétera. ¿De qué manera la lectura de traducciones afectó tu propia escritura? Yo diría que muchísimo, y regresando al caso del chino, yo he leído muchísimo, y sigo escribiendo ahora, he leído muchísima poesía china, sobre todo cuartetas de la dinastía Tang. Y tuve mucha suerte porque yo iba a un seminario de poesía que hacía el gran poeta peruano Antonio Cisneros, en la Universidad de San Marcos, fallecido hace unos años. Y en un momento habló, se demoró casi un mes y medio, hablando sobre las cuartetas chinas de la dinastía Tang, y explicó cómo eran, y todo esto en castellano, obviamente, porque ninguno de nosotros sabía chino, ni él. Y nos hacía hacer ejercicios nos obligaba a hacer cuartetas. Y entonces la lectura en castellano de esas cuartetas Tang era indispensable. Lo mismo me ocurrió con el haiku japonés, por decir los dos casos más extremos, digamos, de afinidad. Francés más o menos lo puedo leer, portugués, italiano más o menos lo puedo leer, no es tan como distante, pero el caso del chino y del japonés sí, y me ayudaron muchísimo, y aún ahora, inclusive ahora mismo, estoy trabajando un poema que se llama Quintetas, que son, no cuartetas, pero quintetas al más puro estilo chino, ¿no? Sí. Tengo una última pregunta antes de pasar la voz al público, y es, venís de un país en donde hubo realmente muy grandes traductores, no solamente de poesía, sino grandes traductores en general. ¿En qué estado está la traducción en Perú, por lo que sabes vos? Y, digamos, ¿a dónde va a parar la producción, si es que se produce algo de lo que se hace en Perú? Sí. Cuando teníamos buenos traductores teníamos país, eso iba de la mano. Ahora no hay grandes traductores, y el modus ponens es obvio. No, es parte de un problema muchísimo más gordo en el país. No es solamente qué pueden hacer los traductores y a dónde pueden publicar o editar o divulgar sus traducciones, sino en general el problema de la poesía es inmenso. Casi toda la circulación de poesía es clandestina, es subterránea. Todo ha sido tomado
vilmente por la narrativa. Y le sorprenderá, pero en fin, yo creo que la novela ya murió. Lo único que nos queda es el poema. Pero sobre todo por esta vinculación con el mercado y con las editoriales, etc. Pero no discutamos eso ahora aquí. Pero sí vivimos una época en el Perú sumamente difícil de divulgación, de algo que en términos muy generales podríamos llamar cultura. Los suplementos dominicales de los periódicos se dedican a festejar el cumpleaños de Madonna, pero no a anunciar la publicación de un poemario de un poeta más o menos importante. Yo soy parte de una revista cultural que se llama Hueso Húngaro, que ya anda por el número 69, y ahí sí hacemos ejercicios de traducción e invitamos a gente a traducir, pero es de los casos extraños de publicación de la traducción en particular, pero en general del poema en el Perú. Sí, son años bien oscuros y difíciles. Bueno, Menti, tengo una pregunta más. Espero. Tu formación, dejando de lado la parte, todo lo que hiciste para llegar a ser poeta, es la lingüística. ¿Y qué punto? Y bueno, y no solamente la lingüística, sino una lingüística muy particular. Vos fuiste discípulo de Noam Chomsky. ¿De qué manera la información o el conocimiento lingüístico se cuela en la escritura y en tu propia lectura de la escritura ajena? La teoría chomskiana básicamente afirma de que el lenguaje no existe. Cuando yo escribo poemas, trato de argumentar de que el lingüista esté equivocado. Esto lo estoy haciendo el lenguaje. Y cada vez más mi labor, mi trabajo como lingüista y mi trabajo como poeta se juntan más. Yo trato de aproximar esta inexistencia del lenguaje a la existencia en la que confiamos del lenguaje si es que escribimos poemas. Diríamos, la materia prima de la lingüística y del poema es la misma, ¿no? es el lenguaje. Pero Chomsky me enseñó otra cosa que es igualmente importante, que es una especie de anarquismo, no el anarquismo de esos personajes que se ponen abrigos de cuero y tiran bombas a archiduques para iniciar guerras mundiales, sino el anarquismo que tiene dos principios más o menos básicos. El primero es, la cuestión no es tomar el poder, sino destruirlo. Cuando nosotros le damos poder a los seres humanos, hacen cosas horribles. Poder o lingüístico, o militar, o económico, o religioso, o lo que fuera. El poema es uno de los grandes lugares donde, si de algo trata un poema, es de destruir la noción de poder. Y la otra enseñanza muy buena es que no debemos dejar el gobierno de una sociedad a los políticos. Intenten con los poetas a ver si funciona mejor. Pero ese tipo de enseñanza, inclusive no lingüística, pero que se traduce en fórmulas lingüísticas, etc., fue tan importante como la propia enseñanza técnica de la lingüística. Bueno, ahora es el momento donde ustedes van a empezar a dudar unos 5 o 10 segundos y yo voy a nombrar a un voluntario para que empiece a preguntar o a hacer comentarios. Así que, ¿quién comienza? Es una charla, ya ven, es lingüista, pero es bueno. Sí. Bueno, me pareció interesantísimo y me gustaría poder escuchar todo lo que tenía pensado y que le han cortado. Pero bueno, para no ocupar su tiempo. Tuve ocasión hace un mes de escuchar a una poeta joven peruana, lamentablemente no tengo el apellido en mente en este momento, que habló, justamente se refirió a la lucha de toda una generación de jóvenes poetas, y no solo jóvenes, poetas latinoamericanos, por tratar de trascender al público a partir de
todo el tema de las traducciones, las editoriales, el negocio de la narrativa y demás. Pero más allá de eso, fue bastante impactante escuchar su poesía, profunda, no sé si cabe la expresión, pero muy profunda, de tierra adentro, con muchos vocablos quechuas, y no solamente quechuas, también de otras etnias del Perú. Además ella ha musicalizado algunos de sus poemas, así que realmente fue una experiencia interesantísima poder abordar eso. Y yo en ese momento pensaba, ¿cómo se puede traducir esto? ¿Cómo alguien, si incluso para nosotros latinoamericanos, o sea, por supuesto que la musicalidad de esos poemas, lo que usted decía de la tragedia griega, que trasciende totalmente la posibilidad inmediata de la palabra. Bueno, un poco eso. Y lo segundo, muy breve, si ha leído traducciones de su propia poesía y qué ha sentido, digamos, aunque parezca una pregunta banal, pero ¿qué ha visto, por ejemplo, en traducciones al inglés o a otras lenguas de su propia poesía? Gracias. Sobre la primera observación, que cuando yo digo podría seguir más, pero Jato me ha dicho que sea breve, eso es pura retórica, no tengo nada más. Dos, ¿no te acuerdas cómo se llama? No, porque fue una presentación de esas cosas que a veces no trascienden, fue en la ciudad de Mar del Plata. Fue en la ciudad de Mar del Plata. ¿Orbegoso puede ser? ¿Cómo? ¿Orbegoso? Puede ser. Presentaba un libro que además ya había sido comprado por todo el grupo y llegó también con un poeta ecuatoriano y bueno, habló, no sé si no se refirió en algún momento a esta revista, ahora que usted lo dice. Sí. Bueno, no tengo lamentablemente la Lo que ocurre en el Perú en este momento es que, en efecto, hay gente muy joven que está escribiendo cosas muy interesantes. No necesariamente muy buenas, pero sí muy interesantes. Está pasando algo. Hay un colectivo que se llama Sub-25, que alude a la edad de los miembros. Yo soy del de post-60, pero no es broma, porque entre el post-60 y el sub-25 hay 2 o 3 nomás, hay muy poca gente que esté escribiendo cosas que a mí me parecen especialmente interesantes. Pero sí, en los jóvenes hay un movimiento fuerte, interesante, muy vinculado a divulgación, a divulgación alternativa y no la clásica, etc. Y muchas de estas cosas suponen un remanejo de lenguas que son disque oficiales del país, todas las variedades, las 4 o 5 variedades de quechua que tenemos, menos más todas las lenguas amazónicas, incluirlas en un vocabulario. Y aun cuando no entendamos qué es lo que se dice, porque no conocemos quechua o aymara o lo que fuera, nuevamente el poema produce algo que la interpretación, tal como nos la enseñaron en las clases, A quiere decir B, C quiere decir D, no funciona en el poema. Hay otros elementos del poema que cabalgan sobre la prosodia, sobre estas otras cosas, que son vitales para sentirlo de una manera diferente a la que la perspectiva literaria nos quiere hacer creer. Y la última pregunta sobre si poesía mía que se ha traducido a otras lenguas, a mí me da exactamente la misma sensación que cuando escucho mi voz que ha sido grabada. No la reconozco. Y sí, está bien traducida y no tengo problemas, pero es como que realmente es otra persona la que escribe ese poema. Y a veces yo lo he hecho cuando en fin, en circunstancias como esas, escribo directamente en inglés un poema. Pero esos no son para publicación, sino para sacarme algo. Pero sí, tengo una sensación muy extraña cuando ha sido traducido en latín. Y hay unos que han sido traducidos al sueco, pero no puedo dar fe de qué diablos estoy diciendo en sueco. ¿Quién sigue? Qué tímidos que están, che. Los lingüistas no muerden. Perdón, mientras se decide alguien,
Vos me habías comentado que tus traductores a otras lenguas pensaban que sus traducciones eran mejores que tus originales. Para animarme más, No, Mario, te quería hacer una pregunta en relación a un poco a la hipótesis de la charla de que el gran poema trasciende las malas traducciones. Y si ese escepticismo que menciona este papel que trajiste sobre la referencia de Borges, en Borges no refiere más el escepticismo respecto a la posibilidad de traducir un texto original, cualquier texto original. Y en todo caso, que eso, digamos, Borges es una idea prestigiosa de algún modo esa. Si en una especie de contexto contemporáneo eso no habilitó a cierta irresponsabilidad. No digo nada más que eso. Sí, es muy buena la pregunta. Porque la misma idea del original se derruye, ¿no es cierto? Justamente esta mañana yo conversaba con mi mujer, le preguntaba si digamos, esa pantalla de televisión, si tú y yo hacemos un dibujo de esa pantalla, ¿estos dos dibujos son dibujos del mismo objeto o no? Y la única respuesta es solamente si dices que hice un dibujo de ese objeto, pero no hay nada en el material mismo que te lo pueda hacer indicar. Creo que en el caso de los poemas y las versiones casi comienza a ocurrir lo mismo. Sería fantástico que el original de un poema termine siendo como una versión más. Y hay un ejemplo de esto, que son las variaciones Enigma de Elgar, ¿no es cierto? Que es una composición en que todas son variaciones. Y lo que hay que encontrar es el tema. No hay un tema. Entonces, en las traducciones casi podríamos hacer lo mismo, alargando el tema borgiano. Es decir, sí, no hay un original, todas son versiones de un original que no tiene consistencia verbal, digamos, que no tiene letra, ¿no es cierto? Si hay irresponsabilidad en el caso de Borges, no me corresponde a mí decirlo, pero ha dado un montón de evidencia de que sí, ¿no? A mí me admira que hayan tenido ese diálogo con Micaela a propósito de... Mi mujer hoy a la mañana me dijo falta papel higiénico. ¿Quién sigue? Ya ven que es fácil y que aparte responde a todos por el mismo precio. Bueno, si no hay nada más, después no vayan a preguntar ahí porque ahí sí les cobran. Muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos entonces el mes que viene. Paso un anuncio antes de que me olvide. N Direcciones es una editorial que está editando 2 libros de Mario y el 7 de julio en el Centro de Investigación Artística Bartolomé Mitre 1970, quinto B, a las 19 horas va a haber una lectura de parte de esos libros que va a hacer Mario, así que están todos invitados. No le pueden preguntar nada de lo que pasó acá. Perdón, ¿puede reiterar el...? Sí, 7 de julio, Centro de Investigaciones Artísticas, Bartolomé Mitre, 1970, quinto B, y a las 19 horas. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.